en tiempos donde todo parece estar en oscuridad. Es necesario a través de la palabra darnos cuenta que fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Por eso esta y todas las semanas recibirás una palabra que edificará a tu vida y que hará que vuelvas a brillar. Porque es necesario que tu lámpara no se apague. Con el pastor y profeta Germán Garay. Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Estamos aquí en nuestro primer video de nuestro programa Que tu lámpara no se apague. Es para mí un privilegio dirigirme a todos ustedes, los que van a ver este video en diferentes lugares, esperando que sea de bendición y que la palabra de Dios, la cual es nuestra lámpara, ¿verdad? Lámpara es a tu pie mi palabra y lumbrera mi camino, sea nuestra guía siempre. Cada vez podemos encontrar en la Escritura una forma de alumbrarnos, de poder salir adelante de las circunstancias adversas, de poder caminar en medio de la oscuridad. ¿Amén? Todos fuimos llamados a ser una lámpara en esta generación y eso es lo que está en nuestro corazón, poder hacer arder esta generación por la palabra de Dios. Amén. Todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Así que en esta hora quiero compartir un tema, el cual se llama El toque de Dios lo cambia todo. Y quiero poder meditar junto a ustedes la palabra toque en hebreo está escrito como nagá, y para los hebreos la palabra nagá tiene que ver con que lo que tú tocas, eso se transfiere. Cuando tú tocas algo te conviertes en eso, cuando algo te toca te conviertes en eso. Y esto lo podemos ver en Levítico capítulo 5, donde nos enseña la ley, ¿verdad? Que todo lo que si un hebreo, un judío tocaba algo inmundo, se convertía en inmundo. Entonces, muchas veces necesitamos entender que tanto ustedes como yo necesitamos un toque de parte de Dios. Y podemos observar que cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia que lo creó a su imagen y a su semejanza. Él todo lo creó por la palabra, creó la luz, creó las estrellas, las lumbreras, todo lo creó por la palabra. Pero en el justo momento que va a crear al hombre, no solamente dijo una palabra, sino que también dice que Dios formó del polvo, sopló espíritu, pero formó, y en el momento que formó, tocó. Porque cuando él tocó al hombre, el hombre automáticamente fue a imagen y a semejanza de Dios, por el toque de Dios. Y en cierta ocasión Jesús caminaba en el Evangelio de Juan, capítulo 9, caminaba con sus discípulos y había un ciego en un lugar llamado el estanque de Siloé. En ese lugar yacía un ciego que hace mucho tiempo, desde que nació, no podía ver. Los discípulos le hacen una pregunta al Señor y le dicen: ¿quién pecó? ¿Sus padres, sus antepasados o él para que esté en esa condición? Jesús le respondió: no pecó ni él ni sus padres, sino que él está en esa condición para que la gloria del Padre se manifieste en él. Y en el momento que Jesús se acerca al ciego, dice la Biblia que él, haciendo lodo con saliva, comenzó a hacer lodo y tocó los ojos del ciego. Automáticamente lo envía al estanque a lavarse, pero después del toque el ciego no vuelve a ser igual. Cuando Dios te toca, querido hermano, querido amigo que estás viendo este video, nada puede volver a ser igual. Cuando Dios te toca, la ceguera espiritual desaparece. Cuando la mano de Dios te toca, las circunstancias cambian. Cuando la mano de Dios te toca, lo adverso se vuelve favorable. Cuando la mano de Dios te toca, lo seco va a reverdecer. Cuando la mano de Dios te toca, lo muerto tiene que resucitar. En el momento que Jesús toca al ciego, el ciego automáticamente recobra su vida. Y tenemos que entender que esta generación necesita un toque de Dios. Necesitamos ser tocados por la mano poderosa del Maestro. Necesitamos que el Señor entre a nuestra casa y toque lo que esté enfermo para que se sane. Necesitamos que el Señor toque la finanza y las finanzas se aceleren, las finanzas incrementen a través del toque del Espíritu Santo de Dios. Así que tú que estás detrás de esta pantalla, lo que tú necesitas para que la enfermedad se vaya es un toque de Dios. Lo que tú necesitas para que la vida espiritual cambie es un toque de Dios. Lo que tú necesitas para que todo lo que hoy es una guerra cambie es un toque de Dios. Es por eso que aquella mujer que tenía el flujo de sangre, ella sabía y ella entendía que cuando tú tocas al Maestro nada puede ser igual. Ella se coló en medio de la multitud y aunque la multitud apretaba a Jesús, aunque la multitud tocaba a Jesús, hay una forma de tocar distinta. No se trata de que alguien quiera tocar a Dios, sino de la forma en que quiere tocarlo, de la forma en que tú buscas el milagro. Y esta mujer tocó el borde del manto, solo fue necesario el borde. Y en el momento que toca el borde del manto, el maestro dice: alguien me tocó.
Y todos los discípulos dicen, pero maestro, la multitud te aprieta, y tú dices, ¿alguien me tocó? Sí, pero es que poder salió de mí, virtud salió de mí. Alguien tiene que ser como esa mujer del flujo de sangre que entiende que cuando tocas al sanador te sanas, que cuando tocas al libertador eres libre, que cuando tocas al Hijo de Dios automáticamente tus circunstancias van a cambiar. Esta mujer lo entendía. Ella tenía 12 años de estar con el flujo de sangre. Ella tenía 12 años de haberlo gastado todo, de andar en médicos, de andar en diferentes lugares buscando una solución. Y ella entendía que era un riesgo acercarse a un rabí y tocarlo, porque la misma ley en Levítico le impedía que ella pudiera tocar, porque era considerada una persona inmunda. Ella era una persona que no podía estar en el estrato social. Ella no podía estar cerca de las personas, y aún así se arriesgó, porque si un inmundo tocaba a un sacerdote, según la ley ese inmundo tenía que ser castigado. Pero ella sabía que al que iba a tocar era alguien distinto, que al que iba a tocar era alguien poderoso, que al que iba a tocar era alguien que cargaba su milagro por dentro. Ella sabía que el que toca el milagroso recibe el milagro. Y me parece ver gente detrás de la pantalla que ante la sociedad son considerados inmundos, que ante la sociedad son considerados despreciables, que ante la ley o los religiosos son considerados gente inmunda. Pero tú tienes que tocar al único que te puede restaurar, tú tienes que tocar al único que te puede dar vida, tú tienes que tocar al único que te ama y que dio tu vida por ti. Aunque la ley, los religiosos, los fariseos, los escribas te llamen inmundo, Jesús tiene un milagro para ti. Jesús tiene salvación para ti. Solo atrévete a meterte en medio de la multitud y toca al Maestro. Necesitamos un toque, pero muchas veces, amados hermanos que me están viendo y escuchando, muchas veces hay un impedimento para recibir ese toque. Por eso la Biblia dice que cuando Lázaro murió, Jesús le dijo a Marta, Marta, remueve la piedra. La piedra representa incredulidad. La piedra representa algún pecado con el cual estamos bregando y no queremos abandonar. La piedra representa duda. La piedra representa aquello que se opone a que yo reciba un toque. Y entonces Jesús le dice, remueve la piedra, porque en el momento que remuevas la piedra, yo me encargo de lo sobrenatural. Tú haz la parte natural, que es remover la piedra, y yo hago la parte sobrenatural, que es resucitar a Lázaro. Y así te dice el Señor en esta hora. Remueve la piedra de la duda. Remueve la piedra de la incredulidad. Remueve la piedra que está impidiendo que tu Lázaro venga a la vida. Remueve la piedra que está impidiendo que tu Lázaro reciba el milagro. Remueve esa piedra y que el Señor hará lo sobrenatural. Y podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 3, que cuando Moisés se encuentra con la zarza, aquella zarza que no se consumía, y comienza a profetizarle, le dice Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde estás santo es. Y cuando yo me meto a ver la revelación en medio de esta palabra, puedo comprender que Moisés venía desde Madián, cruzando el desierto con las ovejas de su suegro Jetro. Y dice la Biblia que subió al monte Horeb, el monte de Dios. En primer lugar, lo que me están viendo en esta hora, el monte era de Dios. Las ovejas eran de Jetro y lo único que Moisés cargaba era su vestimenta, eran sus zapatos. Y yo puedo entender que cuando el Señor le dice a Moisés, quita tu calzado, quita tu calzado. El calzado representa aquellas cosas mías, aquellos argumentos míos, aquellas dudas mías, aquella falta de fe mía que impide que yo tenga un contacto directo con la gloria de Dios. El monte era de Dios, en el monte estaba la zarza, en el monte estaba la voz de Dios, en el monte estaba Dios, pero Moisés no estaba tocando el monte porque había un calzado que impedía el toque. Y en el momento que hay un calzado que impide el toque de Dios, yo no estoy autorizado para recibir lo que la zarza tiene para mí. Pero en el momento que yo me despojo de aquello que me está impidiendo el toque con la gloria de Dios, automáticamente la zarza me va a preparar para algo poderoso, me va a preparar para algo grande en esta generación. Es por eso que Dios le dice a Moisés, Moisés, quita tu calzado. Quita tu calzado. Yo le estoy hablando a un Moisés en esta hora. Quita esa incredulidad, quita esa duda, quita ese miedo de recibir al Señor en tu corazón, quita ese miedo de caminar con el Espíritu Santo, quita ese miedo de apartar tiempo para el Señor, quita ese temor de volver al camino del Señor si te apartaste. Quita tu calzado, Moisés, quita tus argumentos, Moisés, quita tus excusas, Moisés, que en el momento que quites lo que es tuyo, yo te permito tener un toque de mi gloria, un contacto
contacto con mi monte, un contacto con el lugar santo, un contacto con este lugar que es santo y que no puedo permitir que el calzado impida que el lugar santo no haga contacto contigo. Moisés era un hombre que estaba llamado a libertar una generación, pero el calzado impedía un contacto directo de la planta de sus pies, y ahí se cumple la palabra que dice que todo lo que toque la planta de vuestros pies será tuyo. Para que Moisés conquistara la gloria que estaba en el monte, tenía que plantar su planta, valga la redundancia, tenía que poner su planta en el suelo, y cuando él pusiera la planta en el suelo, automáticamente la gloria de Dios lo iba a arropar, la gloria de Dios lo iba a abrazar. Pero en esta hora te digo, quita tu calzado, Moisés, porque el lugar santo te está esperando. El lugar santo quiere bendecirte. El santo de los santos quiere prosperarte. El rey de reyes tiene un llamado para ti. Hay una generación que te está esperando. Hay una generación que quiere salir de Egipto y será a través de tu boca. Hay una generación que quiere salir de Egipto y será a través de la vara que Dios va a poner en tus manos. Pero quita tu calzado. En esta hora vengo a decirte que lo que Dios toca no vuelve a ser igual. Que cuando alguien toca a Dios, no vuelve a ser igual. Ya sea que Dios te toque o que tú toques a Dios, las cosas van a cambiar. Y si Dios no te ha tocado, ahora ve y tócalo tú entonces. Pero algo tiene que cambiar. Y quiero bendecirte con esta palabra en esta hora. Y ahí donde estás, recibe lo que es de Dios para ti. Recibe la palabra de Dios para ti. Que tu lámpara se vuelva a encender. La Biblia dice que habían 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. La diferencia era que las sensatas tenían aceite en la lámpara, tenían la presencia de Dios en la palabra, tenían al Espíritu Santo y la palabra, pero habían 5 que le hacían falta aceite. Hoy toma tu lámpara antes que se apague y que se derrame el aceite de la unción de Dios en ti, y que esa lámpara brille en medio de la oscuridad, que esa lámpara brille en medio de esta generación. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Recuerda que cuando Dios toca algo, no vuelve a ser igual. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, y la paz de Cristo sea con cada uno. Shalom.